Dios les bendiga, Dios les guarde. Somos los pastores Giovanni Yeme y Jacqueline Ruz de Yeme. El tema, levantando y derribando muros. En hebreo la palabra muro es kir. Espiritualmente los muros, en el contexto bíblico, pueden representar protección, seguridad, pero también obstáculos y divisiones. Los muros en la Biblia como protección y seguridad. Los muros físicos de las ciudades en la antigüedad servían como barreras para proteger a sus habitantes del enemigo y peligros externos. De manera similar, en el sentido espiritual, los muros pueden representar la protección de Dios alrededor del matrimonio y la seguridad que Dios le ofrece. En Nehemías 2, 13 al 30, aquí relata el esfuerzo y la oposición que enfrentó Nehemías al intentar reconstruir el muro y las puertas de Jerusalén que habían sido destruidas. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura que iba, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces le declaré, como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien, pero cuando lo oyeron Sanballat, Eronita, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén, así mismo es. Vemos que como la palabra dice, como se estaba leyendo, ¿verdad? Que en lo natural, en los tiempos bíblicos, había muros, murallas de protección, donde el pueblo se escondía dentro de la ciudad, estaba alrededor de la ciudad esas murallas. Servían como protección y seguridad. La palabra de Dios dice que Jehová es como muro de fuego alrededor de nosotros. Él es nuestra protección. Y en sus manos estamos nosotros seguros. Aquí estamos narrando el caso del caso de Nehemías. Porque así mismo como Dios levanta muro de fuego alrededor de nosotros en el matrimonio, así como en los tiempos bíblicos, ellos utilizaban muros para protegerse. Actualmente, espiritualmente hablando, Dios levanta alrededor de nuestro matrimonio muros de protección para que el enemigo no pueda entrar de mala manera, destruir, deshacer y hacer daño.
Entonces vemos aquí el caso de Nehemías, que Dios puso en su corazón para restaurar el muro de Jerusalén. Pero, y así mismo, ¿verdad? Como Dios puso en el corazón de Nehemías el restaurar ese muro de Jerusalén, así mismo nosotros tenemos que analizar, porque los muros también, así como Dios levanta muros, el enemigo se encarga de destruir esos muros, de hacer de que en el matrimonio abra hoyos en el muro. Dios tiene promesas para con nosotros en el matrimonio. Una de esas promesas, la que acabamos de decir, que Jehová es como muro de fuego alrededor de nosotros. Esa es una promesa. Él es muro de fuego alrededor de nuestro matrimonio. Pero entonces, ¿en qué momento ese muro puede destruirse, derribarse, hacerse brechas? Así como Nehemías encontró el muro derribado, dañado, espiritualmente hablando, por medio del pecado de faltarle al Señor, por medio de que hagamos algo que vaya en contra de la palabra del Señor. Por ejemplo, como nosotros como parejas, como matrimonios, pasan muchas situaciones. Entonces, cuando dentro de esas situaciones de repente la pareja se pone a pelear, se pone a discutir, hay falta de perdón, hay molestia, hay enojo, no se trata bien, todo eso abre brechas en el muro, hace que el muro se le haga brechas, hoyos. ¿Y quién va a entrar allí? El enemigo de mala manera. De mala manera. Entonces, ¿qué va a meter? División, pleito, contienda. ¿Qué va a meter allí? Cosas que van a dañar más la relación matrimonial. El hogar, la casa. Va a meter desunión, todo lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque hay brechas en el muro. Aquí vemos como Nehemías, Dios le puso en su corazón es restaurar esos muros. Entonces nosotros, ¿verdad? Como hijos e hijas de Dios, si su esposo no es cristiano o no se ha firmado y hay situaciones negativas dentro del matrimonio, ¿cuál es mi deber como cristiana o el cristiano? Meterse con el Señor, ayunar. Señor, ayunar. Primero declararle al Señor en oración la situación que está viviendo dentro del matrimonio, la situación que está ocurriendo, que está pasando. Segundo, uno tiene que reconocer las faltas, los pecados, los errores que nosotros como matrimonio estamos haciendo, o si el hombre no es cristiano, ¿verdad? La esposa es cristiana, conoce la palabra, pero también está faltando. Entonces hay que reconocer los pecados, las faltas de los dos. Si ella es cristiana, ya tiene que declarar los pecados de él y de ella. Porque tiene que reconocer que no están haciendo las cosas bien, que no están alineados a la palabra. Entonces tiene que confesar la falta, los pecados, para que el Señor perdone. ¿Y después qué tiene que hacer? Comenzar a arreglar esas áreas en su vida, para que ya esas brechas no se vuelvan a abrir. Porque desde el momento que usted pide perdón, o pide perdón por los dos, Señor, perdona a mi esposo, Padre, porque desde que se para en diciendo malas palabras o maldiciendo. Señor, perdónalo. Todos los días uno tiene que pide perdón uno por los pecados de uno, pero también pide al Señor que perdone los pecados de la pareja. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar todo el tiempo cerrando brechas de ese muro. Uno tiene que estar todo el tiempo cerrando esos hoyos en esos muros. Si pecan y usted no pide perdón, ni tampoco lo de su esposo o viceversa, esas brechas van a estar allí, esos hoyos van a estar allí permanentes. Y van a entrar espíritu maligno, atacar el matrimonio. Entonces usted tiene que acostumbrarse todos los días a estar confesando los pecados de usted y también de su pareja. Toda situación que pase allí negativa, para que usted mantenga constantemente esas brechas cerradas y comenzar a trabajar para comenzar a restaurar totalmente esos muros. Comenzar a restaurar, a cambiar esas áreas en su vida que tienen que cambiar. Y eso lo hace usted en oración, metida con el Señor en ayuno. Señor, muéstrame, ayúdame.
Tenemos esta situación, Padre, ayúdame de qué manera hago. Ayune por su esposo, ore por todo su esposo, interceda, declare palabra. Señor, muéstrame, revélame. Ayúdame a cambiar en esta área, Señor, que cuando Él se ponga a pelear, yo me quede tranquila, callada. Porque para pelear se necesitan dos. Ayúdame, Señor, porque no quiero pecar contra ti, no quiero faltar, no quiero ofenderte. Ayúdame a ser una mujer prudente, un hombre prudente. Ayúdame a sobrellevar las cosas, a que todo lo que haga sea alineado a tu palabra. No me deje llevar por la carne, que no me deje llevar por las cosas que me dice. Ayúdame para no caer en ira, para no caer en enojo, para no molestarme. Y que las brechas en mi matrimonio no se abran, que las brechas no se abran en ese muro, en nuestro muro de protección. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, perdónanos. Y cierra toda brecha, Señor, que se haya abierto en nuestro muro de protección, Padre. En esos muros que tu palabra dice que tú levantas muros de protección alrededor nuestro, que el muro de fuego tú levantas alrededor nuestro, Padre. Y constantemente, todos los días, usted tiene que estar poniéndose a cuentas con Dios y pida perdón también por su pareja. Acuérdense que ustedes dos son uno. Ustedes dos son uno. Y recuérdense que las cosas no son fáciles. Recuerden qué pasó con Nehemías. A él se le levantaron para oponérsele, para que no pudiera restaurar, levantar el muro. Y así mismo pasa con nosotros. Así mismo pasa con nosotros. El enemigo no va a querer que su matrimonio se restaure. El enemigo no va a querer que las cosas mejoren en su matrimonio. El enemigo no va a querer que ustedes dejen de pelear. El enemigo no va a querer que ustedes avancen. Y él va a hacer todo lo que pueda para que usted no logre sus objetivos. Pero usted tiene que ser persistente como Nehemías. Usted tiene que ser guerrera, guerrero como Nehemías. A Nehemías se le levantaron para que no hiciera nada, para que no levantara. Pero él luchó, él guerrió. Y a la final, ¿qué pasó? Lo logró. Lo logró. Entonces sea usted perseverante. Confíe en el Señor. Crea lo que la palabra de Dios dice. El Señor va delante de usted como poderoso gigante. Hace más de 2000 años el Señor Jesucristo dio la victoria. Obtuvo la victoria en la cruz del Calvario. Y nos hizo más que vencedores en el Señor Jesucristo. Si Nehemías venció y pudo restaurar ese muro, si el Señor Jesucristo dio su vida para salvarnos a nosotros, nos redimió de toda maldición, ¿cuánto más usted? Claro que el Señor le puede dar la victoria en su matrimonio. Ese hombre que no ha llegado a los pies de Cristo, ese hombre que es de Cristo pero no está firme, o esa mujer que no ha llegado a los pies de Cristo, o esa mujer que es cristiana pero no está firme, claro que Dios puede cambiar las cosas. Ahí vemos el caso de Saulo. Él perseguía a la iglesia, metía preso a los hijos e hijas de Dios, los maltrataba, los humillaba. ¿Y qué pasó? Dios se le presentó en el camino. Le quitó toda escama de sus ojos, le quitó toda ceguera. Y él se convirtió. Él se convirtió. Si así como hizo con Saulo, ¿cuánto más puede hacer con nosotros? Puede ser con ese hombre o con esa mujer de Dios que no ha llegado a los pies o que no están firmes. Claro que puede hacer Dios eso. Puede hacer esos cambios y muchos más, pero usted tiene que creer. Tiene que creer y caminar en la voluntad de Dios. Hacer todas las cosas como Dios manda. Tratar, luchar de que usted no abra puertas. Y si en algún momento usted falla, póngase a cuentas con Dios. Y trate de no hacerlo más. Luche y no se dé por vencida. Porque ya la victoria se la dio Dios en la cruz del Calvario. Pero usted tiene que guerrear y pelear esa batalla. Y creer que Dios puede hacer eso y mucho más, puede entregarle la victoria. En el momento y en el tiempo de Dios. Pero usted de su guerra, su batalla. Y el Señor es quien da la victoria. El Señor es quien da la victoria. Usted siempre haga las cosas alineadas a su palabra. Y usted va a ver cómo Dios derrama la bendición. Cómo Dios le da la victoria. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Amén. Gloria a Dios. En Nehemías 4, 17, 18 nos dice: los que edificaban en el muro, los que
acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban la obra y la otra mano tenía la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Ahí vemos que ellos estaban edificando los muros, pero no tenían los brazos cruzados. Ellos estaban a la expectativa. Ellos estaban vigilando al enemigo. Y así mismo en el matrimonio debemos estar a la expectativa para no darle lugar al enemigo. Ellos estaban a la expectativa con su espada en la mano y trabajando, porque sabían que el enemigo en cualquier momento podían venir. Y así mismo en el matrimonio debe haber unidad para que el matrimonio pueda funcionar bien, para que el matrimonio pueda funcionar en armonía y para no darle lugar al enemigo. Las parejas deben trabajar juntos, deben dialogar, deben hacer las cosas en oración y en ayuno, buscando la dirección de Dios, para que sea Dios que tome el control de sus vidas y del matrimonio, de tal manera que puedan vencer toda adversidad en el nombre del Señor Jesús, así como Nehemías y el pueblo pudieron vencer a sus enemigos porque había unidad entre ellos. Ellos trabajaban en armonía. Uno trabajaba y otro vigilaba, y así sucesivamente, y pudieron llevar a cabo la obra. Y así mismo en el matrimonio vamos a triunfar si nosotros trabajamos en equipo, en unidad. El matrimonio va a prosperar, va a tener éxito. El matrimonio va a fluir como Dios manda. También vemos en 2 Samuel 22, 30 al 33, nos dice: contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y que despeja mi camino. Ahí vemos con el Señor, en nuestro matrimonio, podemos derribar los muros, podemos asaltar muros con nuestro Dios delante. Dios es perfecto en su camino y acrisolada su palabra. El escudo protector a los que en él esperan. Si nosotros esperamos en Dios, va a poner un escudo protector alrededor de nuestro matrimonio, por más que ataque el enemigo. Vamos a gozar de la protección de Dios, porque Dios es el quien salva y no hay roca fuera de él. Dios es nuestro protector, el que nos ciñe de poder, el quien despeja nuestro camino para que nuestro matrimonio pueda funcionar bien, para que nuestro matrimonio pueda tener éxito, pueda triunfar. Tenemos que tener a Dios en primer lugar, como centro de nuestro matrimonio, de nuestra relación, para que las cosas puedan fluir para la honra y gloria de Él. Amén. En Zacarías 2:5 dice: yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Vemos que esa es una promesa. Dios estará como muro de fuego en derredor de nosotros, en derredor de nuestro hogar, en derredor de nuestro matrimonio, de los hijos. Esa es una promesa, y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Pero para que Él cumpla esa promesa, necesitamos estar nosotros en obediencia. Para que Dios cumpla lo que en su palabra dice, nosotros debemos estar caminando
en fidelidad, en obediencia a Él, alineados a la palabra. Si nosotros somos obedientes y hacemos todo como la Biblia establece, Él está comprometido con su palabra y Él la cumple. Esos muros, a través de la oración, van a estar levantados. ¿Cómo vamos a tener también esos muros allí bien altos alrededor de nuestro matrimonio? A través de la oración. Tenemos que estar constantemente orando, en ayuno, intercediendo por la pareja, orando por la pareja, para que el Señor siga obrando, para que el Señor siga haciendo, reprendiendo en guerra espiritual. No es solamente orar así nada más, también hay que guerrear. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Recuerden que hay que reprender lo que está operando en la pareja, reprender lo que está atacando nuestro matrimonio. Entonces nosotros somos guerreros, guerreras del Señor. Y esa es una lucha, una guerra que tenemos que librar. El Señor nos da la victoria, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, orar, guerrear, ayunar, porque no podemos permitirle al enemigo que se salga con la suya. En Isaías 26:1, en aquel día cantarán este cántico en la tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Asimismo, un día vamos a cantar este cántico de victoria, de que gozamos de nuestra salvación que viene de Dios, que Dios ha puesto muro y ante muro alrededor de nuestro matrimonio. Eso lo podamos decir con gozo, con denuedo, de que cuando andamos en obediencia a Dios, hay muro de protección que se pone alrededor de nuestro matrimonio para que las cosas puedan funcionar de manera correcta, para gozar de la protección y el cuidado de Dios. También en Isaías 62:6, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche, no callarán jamás. Lo que os acordáis de Jehová, no reposéis. Y vemos que sobre los muros de Jerusalén ha puesto Jehová guarda. Sobre vuestro matrimonio el Señor va a poner guardas todo el día y toda la noche, protegiendo nuestro matrimonio de todo ataque del enemigo. Vemos que el Señor es fiel a su palabra, fiel a su promesa. Él es escudo y protector a los que en Él esperan, a los que confían en Él. Y por eso debemos buscar de vivir para Él, buscar su dirección, para que podamos gozar de esta protección de parte de nuestro Dios, de nuestro matrimonio. Amén. Y vemos que esas son promesas del Señor. Cuando estemos orando por nuestros matrimonios, esas son promesas. Padre amado, Dios Todopoderoso, tu palabra dice que tú pones muros y antemuros alrededor de mi matrimonio, alrededor de mi casa. Tu palabra dice que tú pones guarda, Señor, alrededor de mi hogar, de mi matrimonio. Que todo lo que quiera acechar mi matrimonio, todo hombre, toda mujer inicuo que quiera venir a dañar, a meterse, a destruir, a dividir, Padre amado, que no pueda atravesar esos muros, que no pueda ni pasar esos muros ni pueda atravesarlos, Padre amado, porque eres tú quien guarda mi matrimonio, eres tú quien lo protege. Y esa es una manera también de orar, declarando la palabra del Señor de protección. Veamos también los muros como obstáculos y división. Los muros pueden representar barreras que impiden la entrada a la presencia de Dios o el acceso a las promesas divinas. En cuanto a nuestro matrimonio, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones y cumpla las promesas para nuestros matrimonios, debemos de cuidarnos. ¿De qué nos vamos a cuidar? No debemos de poner nuestra confianza en el hombre, sino en Dios.
Nosotros no tenemos que mirar al hombre. Si nosotros miramos lo que dice la palabra, estamos confiando, no importa lo que vean nuestros ojos, lo que escuchen nuestros oídos, nosotros vamos a confiar en lo que dice el Señor a través de la palabra del Señor. Aún si su esposo o su esposa es inconversa y dice cosas negativas, usted haga caso omiso. ¿Por qué? Porque usted tiene un Dios que es el Todopoderoso, el que cambia y transforma las cosas. Y si usted cree lo que su padre dice, lo que Dios dice, no importa lo que su pareja diga. Dice en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Entonces ahí vemos que nos está advirtiendo la palabra del Señor que el hombre que confía en las fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor está bajo una maldición. Entonces nosotros no confiamos en el hombre, aún ni en nuestras propias fuerzas. Nosotros confiamos en el Señor, confiamos en cada promesa, en cada versículo, en todo lo que Él diga en su palabra, en eso confiamos. De que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Sabemos que Él puede transformar y cambiar las cosas. Recuerden cuando Saulo, él perseguía a los cristianos, perseguía a los hijos de Dios, los encarcelaba, los maltrataba. Y Dios no hizo ese milagro. Se le apareció en el camino. Le quitó toda escama de sus ojos y cambió su corazón por completo, que después comenzó a seguirle, a servirle. Entonces imagínense ese caso. ¿Cuánto más puede Él hacer por los matrimonios? Por esas mujeres que todavía no han llegado a los pies de Cristo, por esos hombres que todavía no han llegado a los pies de Cristo. Claro que puede hacer eso y mucho más. Y mucho más. Debemos de cuidarnos de tener raíces de amargura en nuestros corazones. En Hebreos 12, 15 y 16 insta a la iglesia a asegurarse de que nadie se quede sin la gracia de Dios y que una raíz de amargura que podría contaminar a muchos no les estorbe. Por eso debemos quitar de nuestras vidas toda amargura para que no nos estorbe de alcanzar la gracia. Quitar la amargura en nuestro matrimonio, perdonarse uno con otro. Vemos que en Mateo 6, 14, 15 nos dice, vemos la parte de perdón, dice, enseña que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, nuestro Padre que está en los cielos tampoco perdonará nuestras ofensas, lo que impide la oración y la relación con Dios. Personas muchas veces que le hacen algo, le dicen que lo perdone Dios, pero yo no. Dios manda que perdonemos cada ofensa. Hay una condicionante. Para que podamos ser perdonados por Dios, debemos estar también dispuestos a perdonar a nuestro prójimo, aquellos que nos lastiman, aquellos que nos hieran. Debemos de perdonar si queremos recibir perdón de Dios. Hay una condición ahí. Para recibir perdón de nuestro Padre que está en los cielos, es necesario que perdonemos a nuestros prójimos, aquellos que nos hieren. Vemos que la falta de perdón y la amargura van de la mano. Vemos que en el matrimonio siempre pasan situaciones. Dice la Biblia que la mujer es como vaso frágil. Y Dios manda el hombre a amar a la mujer. Pero cuando hay conflictos, situaciones, cuando ya el enemigo esté allí adentro, se presentan muchas cosas. De repente me trato mal, de repente me hablo mal. Y ya allí en la mujer hay una herida. Ya allí en la mujer hay un dolor. Porque le dijo algo que no debió de decirle. La ofendió, la maltrató de repente verbalmente. Y ya por allí está herida. Pero ¿qué sucede? Nosotras debemos de siempre recordar lo que dice la palabra del Señor. Nosotras no podemos tener falta de perdón en nuestros corazones. La Biblia dice, bendecid, bendecid. Le dijo algo mal, la trató mal y la hirió. Padre, ten misericordia, Señor. Pongo delante de ti a mi esposo. Padre, ten misericordia de él, trata con él. Inquiétalo, Señor, háblale, muéstrale. Y usted se va por allí a pedirle a Dios, a interceder por él. Eso es lo que manda la Biblia. Y de esa manera es que usted va a guardar su corazón.
Cuando uno intercede por las personas que a uno le hacen daño, de esa manera es que uno guarda el corazón, entendiendo que el enemigo está allí metido y el enemigo es el que está operando y haciendo todas estas cosas. Cuando logramos entender eso y que nosotros no podemos tener falta de corazón, falta de perdón en nuestros corazones, y oramos por nuestros esposos o el esposo ora por la esposa, allí nos vamos a cuidar de tener, además de falta de perdón, de que se nos salga raíz de amargura. Porque toda persona que tiene falta de perdón, allí es que va creciendo la raíz de amargura, porque no perdona. Entonces, si ya nosotros conocemos las Escrituras, nosotros debemos de perdonar. Perdonar, y como ya hablamos hace rato, hay que ayunar, hay que orar para que el Señor rompa, quebrante esa barrera, quebrante ese yugo de lo que está operando allí. Pero nunca va a ser una opción el no perdonar, porque entonces nos hacemos daños a nosotros mismos. Y cuando albergamos en nuestro corazón falta de perdón y amargura, ya automáticamente estamos abriendo brechas en esos muros. ¿Por qué? Porque estamos pecando nosotras, o el hombre, viceversa. Entonces tenemos allí nosotros, mire, tenemos que ser guerreras. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, o viceversa, porque a veces es la mujer que no es cristiana y el hombre sí. Entonces hay que actuar con mucha sabiduría y muy alineados a la palabra, y el Señor siempre va a dar la victoria. El amor al mundo o al dinero. En Mateo 6:24 indica que nadie puede servir a dos amos, que se odiará a uno y se amará a otro, o será fiel a uno y despreciará al otro, y no se puede servir a Dios y al dinero. Ahí vemos que verdaderamente eso es verídico. Nadie puede servir a dos señores. Amará a uno, aborrecerá al otro. No se puede servir a Dios y al dinero y amar al dinero. Pues el que ama al dinero no busca a Dios. Se enfoca en puro el dinero y no tiene tiempo para Dios. Y es necesario que siempre saquemos tiempo para Dios como pareja, para buscar a Dios, que nuestro amor sea a Dios por encima de todo, por encima de las cosas de este mundo. El dinero es bueno, pero el dinero es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si queremos que nuestro matrimonio prospere, hay que dar a Dios el primer lugar. Dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. La clave es dar a Dios el primer lugar en su matrimonio, en su vida, y todo lo que necesita en el matrimonio Dios lo va a proveer. Dios va a satisfacer esas necesidades. Amén. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que cada vez que nosotros faltamos, hacemos algo que es contrario a la palabra, nos molestamos, nos airamos. Cuando nosotros faltamos en algo, tenemos que estar pendientes de que ya allí se abre un hoyo en ese muro de protección. ¿Y cómo lo arreglamos? Confesando a Dios el pecado. Confesando a Dios el pecado para que Dios perdone, limpie, y ese hoyo, esa brecha que se hizo en el muro, se restaure. Entonces tenemos que estar pendientes de eso, de mantener nuestros muros bien altos, nuestros muros sanos, bien fortalecidos. Tenemos que estar pendientes siempre en oración de que no haya una brecha abierta, de que nuestros esposos o nosotros mismos hayamos abierto brechas. Porque si eso llega a pasar, ya usted sabe que en oración usted confiese todos los pecados, le pide a Dios que cierre toda puerta, toda brecha que se hizo por causa del pecado. Si se puso a pelear, a discutir, usted sabe que los pleitos es pecado, la contienda es pecado, la división, la molestia, la ira, el enojo, todo. Usted sabe cuáles son el pecado. Entonces, cuando nosotros actuamos de esa manera, antibíblico, automáticamente se abre la brecha en ese muro. Pero de inmediato, seamos mujeres sabias de inmediato, humillémonos delante de Dios, confesemos los pecados de nosotros y aún de nuestras parejas.
Su pareja le ofendió, Señor Padre, perdona a fulanito. Perdona a Pedro, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Bendícelo, Señor, cámbialo. Ten un encuentro especial con él. Usted comience a interceder por su esposo. Y de esa manera se va a guardar su corazón. Señor, yo me siento mal porque me dijo esto y esto, Padre, pero yo sé que es el enemigo que está allí. Señor, tócalo, inquiétalo. Tócalo, Señor, hazle que él sepa que su actitud estuvo mal, Señor. Guárdalo, Padre, líbralo de todo mal, de todo plan y obra del maligno. Y de esa manera usted va a guardar su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él mana la vida. Vamos a hacer una oración, porque también el enemigo levanta muros. ¿Cómo levanta muros? A veces, muchas veces, muros espirituales, para que no escuchen. Si de repente el hombre no es cristiano, o la mujer no es cristiana, el que es cristiano le habla, le dice todo al esposo y el esposo no escucha. Pero es porque el enemigo ha levantado muros espirituales, murallas. Entonces vamos a hacer una oración para derribar en el nombre del Señor Jesucristo toda muralla que el enemigo haya levantado. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, aquí estamos delante de ti, delante de tu trono celestial. En el nombre del Señor Jesucristo presento delante de ti, oh Dios, a todos los matrimonios que están aquí presentes, Padre, y los que van a escuchar este video, en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo, toda muralla, todo muro, toda piedra, todo lo que el enemigo haya puesto, haya levantado en contra de estos matrimonios que están escuchando este audio. Ahora mismo, ángeles de guerra, en el nombre del Señor Jesucristo, envío millones de rayos de fuego de Dios sobre todos esos muros. Ahora mismo todos esos muros se derriban. Todos esos muros se prenden en fuego en el nombre del Señor Jesucristo. Todos esos muros se achicharran. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios sobre todos esos muros de división que el enemigo haya levantado entre cada matrimonio, entre el hombre y la mujer, entre cada pareja que nos están escuchando en esta hora. Todos esos muros de división ahora mismo se destruyen. Envío fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Fuego de Dios sobre cada matrimonio, sobre cada vida. Y esos muros se derriban, caen a tierra en el nombre del Señor Jesucristo. Se prenden en fuego. Todo lo que el enemigo haya puesto para que no se escuchen, para que no se hablen, ahora mismo se prende en fuego, se derriba. Todo es quitado en el nombre del Señor Jesucristo y lanzado al abismo en jaula con candado y llave. En el nombre del Señor Jesucristo, y es decapitado toda división, fuera. Fuera toda división de los matrimonios que nos están escuchando en esta hora. Se va división en el nombre del Señor Jesucristo, fuera. Fuera división te vas, fuera división te vas. Desacuerdo también es decapitado de raíz, fuera. Fuera en el nombre del Señor Jesucristo. Todas esas murallas, toda esa división es destruida. Todo lo que el enemigo haya levantado para tener a los matrimonios separados, que no se hablen, que estén de espalda a espalda, todo lo que el enemigo haya levantado, todo eso en esta hora se prende en fuego y cae a tierra, cae a tierra. Todo se deshace en el nombre del Señor Jesucristo. Se deshace en el nombre del Señor Jesucristo. Todo es quitado de raíz. Es destruida toda muralla de división en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo sembramos en cada matrimonio que nos están escuchando ahora unidad, acuerdo, amor en el nombre del Señor Jesucristo. Se siembra amor, unidad, acuerdo en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, bendice cada matrimonio, cada vida, Señor, que nos están escuchando. Que la obra que tú comenzaste en ellos, Padre, declaramos que tú la terminas. Que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Declaramos que cada matrimonio está en tus manos, Señor. Cada matrimonio está en tus manos y nada ni nadie los arrebata de tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.